Flow, estamos decididos, Bulín 47 en la casa, no tiene mucha atmósfera. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos. En este video estaremos haciendo un pequeño resumen sobre la trayectoria y sobre la fabulosa vida que lleva Bulín 47 en este 2021. Uno de los artistas más carismáticos, más queridos y con menos tasa de rechazo de la República Dominicana. Un chamaquillo que se le muere su padre cuando tenía tan solo 12 años de edad, pero que a pesar de eso ha seguido adelante. Y hoy en día tiene su propio apartamento, carros y una vida con varios lujos. Y así comenzamos este video. Hansel Teodoro Vargas Reynoso, mejor conocido como Bulín 47, artista de música urbano, nacido y criado en Capotillo, República Dominicana. Se hizo viral en las redes sociales con unos videos que muchos de nosotros conocemos, Comando y Siete Pollo, especialmente después de que Nicky Jam haya reposteado uno de esos videos. Mira ahí, el que se curó, digo, comando, ese no soy yo, ese eres tú, digo, ese no soy yo, dice la tipa. Pero yéndonos un poquito más hacia atrás, hacia su niñez, Bulín 47 en una entrevista con Alofoque cuenta que él tenía una niñez normal como cualquier otro niño, pero que eso cambia cuando muere su padre mientras instalaba una bomba eléctrica sumergible, un 24 de diciembre cuando tenía tan solo 12 años de edad. ¡Qué bobo! En ese momento él cuenta que vivía con su madrastra Doña Mercedes, una mujer de pocos recursos económicos pero de un gran corazón. A partir de sus 12 años, como ya Bulín 47 no tiene un padre que pueda proveer para él, ya tiene que empezar a trabajar. Él cuenta que varios de sus trabajos fueron cargando agua, vendiendo hierro viejo, mezclando cemento, cargando blocks, haciéndole mandados a las personas. Al pasar los años, él revela que también consiguió trabajo en un repuesto, también consiguió trabajo de camarero en una tienda china, pero que siempre él perdía estos trabajos por su exceso de confianza. Es decir, le daban una uña y él se agarraba el dedo completo. Luego de esto, ya harto hasta la madre de que lo despidan, entonces él decide innovar y comprar un motor con 5,000 pesos dominicanos que le había prestado su tía, alrededor de $100. Y entonces empezó a motoconchar o mototaxi. Conchando, él dice que se conseguía sus 500, 600 pesos dominicanos, pero el problema entonces era que todo lo que él ganaba iba y lo apostaba en una de esas máquinas de apuestas. Entonces, cuando se veía sin ni uno, él revela que llegó a hacer uno que otros malos coros. Pero él dice que una vez se cayó haciendo una de esas vueltas por la calle, se rompió una pierna, le pidió a Dios que lo ayudara y ahí terminó esa etapa. Una vez él fue a pelarse, a recortarse a la peluquería de Macaco Flow. A él le gustó el ambiente y continuó yendo. Entonces una vez él estaba en cura, hablando o cantando con los muchachos de la barbería. Macaco Flow, sin que él se diera cuenta, lo grabó. Él dice que no le gustaba que lo grabaran y le dijo a Macaco Flow que no subiera el video. Pero Macaco Flow, haciendo caso omiso a esto, entonces subió el video. El video tuvo buena aceptación por el público. Que le puso todo ese pollo en la cabeza, la gorda agarró y con las dos manos lo desdifarró. Desde ahí su vida empieza a cambiar y es cuando varias de esas personas que él mencionaba al final de los videos era que le mandaban remesa desde Estados Unidos a Europa, alrededor de 50 a $100. Pero esto se hace más grande cuando Nicky Jam le da repost a uno de esos videos. Entonces después de eso las personas empezaron a conocer nomás una fiebre por Bulín 47 y él decide crear una música titulada Siete Pollos. Después de Siete Pollos, él siguió creando varias canciones, muchas de ellas éxitos. Hizo giras en Europa y Estados Unidos con esas dos canciones. Estamos decididos, Bulín 47 en la casa, no tiene mucha atmósfera. Parece una derecha, por favor. Pero que usted dice, mamá, yo soy Bulín 47. Ah, bueno, para que me haga un video, miren la cabeza. Por favor, tenemos una vela para que te vaya el romance.
compró apartamentos, se buscó una buena moña. Sin embargo, después de eso, Bulín tuvo una gran baja. Tuvo una baja de más de 9 meses, reveló él en una entrevista con el Dr. Nastra. Eso fue debido a varias demandas que había en contra de él. Tuvo que vender su casa y apartamento porque se había quedado en cero. Por favor, si has llegado hasta este punto y el video te ha parecido interesante, dale me gusta y si es algo que te interesa, suscríbete. Luego de estos eventos y de esa gran baja de más de 9 meses, él decide crear rapidito y pues deja de hablar de mí. Las músicas fueron grandes éxitos, muy aceptadas por el público y el día de hoy ya Bulín es una realidad. Todo este éxito y trabajo duro de Bulín 47, el día de hoy está dando sus frutos. Su carro personal es una Mercedes-Benz GLS 63S 2018. Este vehículo tiene un valor en el mercado de unos $90,000, 5.2 millones de pesos dominicanos. Al postear este carro en Instagram, Bulín 47 también expresó algunas palabras. Gracias le doy a Papá Dios todas las mañanas de enseñarme el camino y darme la virtud de ser alguien en la vida, por darme mucha sabiduría y carisma para darle alegría a los demás. Gracias Papá Dios por permitirme darme todos los gustos que hoy en día me estoy dando. Estas fueron las palabras de Bulín 47 al postear su nuevo vehículo en Instagram. A continuación le dejo un pequeño video sobre este vehículo. ¿Y esa planta de quién es? ¿Pero qué fue? Diablo, maldito Que loco. compré una Mercedes y no la madre mía. Dios te la bendiga, maldito loco. Venga, que todo el mundo que estamos chuki. ¿Qué es lo que dicen los tigres? Pónganse para la vuelta. Además de eso, Bulín 47 ha podido cumplir ese sueño de la gran mayoría de nosotros, que es comprarle la casa a nuestra madre. Ha podido comprarle su casa a su madre. Y también ha comprado su propio apartamento. Y bueno, esto ha sido todo. Si te ha gustado, por favor no olvides dar me gusta, comparte y suscríbete si así lo deseas. Gracias. Bye bye.